Reciba un gran saludo a todos los que están pendientes del tema del Esequibo, del tema de nuestra reclamación, de nuestro territorio, de nuestra soberanía. Además, están atentos a las redes sociales de la Fundación Venezuela Esequiba, a su canal de YouTube, que tiene la única intención de informar al venezolano, de instruir al venezolano respecto a este tema, que adquiere cada vez más importancia, que debe ser cada vez más relevante y que debe estar realmente en el discurso, en la discusión, en las clases, en la academia de todos los venezolanos. El día de hoy, nuestra entrevista es con el profesor Luis Butó, a quien le agradecemos muchísimo su gentileza, su disposición para hablar sobre este tema, el que además domina muy bien. Y hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo. En medio de tanta convulsión política, económica y social en Venezuela, en medio de las dificultades que viven los venezolanos, realmente nos conviene reclamar el Esequibo, realmente es prudente reclamar el Esequibo, además es necesario el Esequibo. Realmente hoy es necesario el Esequibo. ¿Cuál es la necesidad de esa reclamación? Profesor Luis Butó, bienvenido. Muchísimas gracias una vez más por No, aceptar nuestra invitación. Y por no, allí vamos gracias a a ustedes enfocar. precisamente por la invitación. Vamos a comenzar con esa pregunta bastante general, pero bastante importante. Número uno, ¿es prudente reclamar el Esequibo? Y número dos, ¿por qué es necesario en medio de esta convulsión política, económica y social? Y hablo de la prudencia porque realmente nos conviene a nosotros en esta realidad, en este momento histórico del país, en este momento convulso del país. ¿Es conveniente reclamar el Esequibo o puede ser un revés en nuestra historia de reclamación? Y hablo ahora de la necesidad, hablo de estos dos puntos, porque es que hasta qué punto nos beneficia tener ese territorio con nosotros cuando los alegatos de algunos son, si Venezuela no puede administrar hoy lo que tiene, ¿cómo va a administrar un territorio adicional? Tiene la palabra. Fíjate, la controversia por el territorio Esequibo es una controversia que es importante y urgente de resolver. Es importante. Primero porque es una controversia que de manera ilógica, de manera no conveniente, se ha extendido demasiado en el tiempo. Ya nosotros tenemos 3 siglos, bueno, lo transcurrido del siglo XIX, lo transcurrido del siglo XX y lo que va del siglo XXI, enfrascado en esta controversia. Sí, ningún litigio de este tipo es prudente, es sano mantenerlo por un tiempo tan largo sin encontrar una respuesta satisfactoria. Eso por un lado. Por el otro lado, lo que está en disputa en el Esequibo es la extensión territorial más importante en litigios de este tipo. Sí, en el planeta no hay un litigio por una extensión territorial tan grande como la que está comprendida en el Esequibo. Son más de 150.000 kilómetros cuadrados y eso, si usted lo toma literalmente, eso significa agarrar la extensión territorial de distintos países de Centroamérica y multiplicarlos en algunos casos por 3, por 4, por 5, póngale usted lo que usted quiera. Eso significa 15% del territorio venezolano y 66% del territorio de la República Cooperativa de Guyana. Es decir, una situación como esa no se puede mantener al infinito sin resolverse. Es importante resolverla. Ahora, ¿es urgente resolverla? Sí. Y en el caso venezolano, lo es. ¿Por qué? Porque el país, y eso lo sabe todo el mundo, independientemente de la postura política en que se encuentre, el país está en el suelo. Al momento de producirse un cambio de modelo político y de modelo económico en Venezuela, este país necesita llevar adelante ingentes esfuerzos por reconstruirse. Va a necesitar el esfuerzo, el concurso de todos y va a necesitar todos los recursos que tenga a mano. Los recursos Justamente, que están en el Esequibo, y es ocioso enumerarlo, de una u otra manera deberían ser aprovechados en esa senda de reconstrucción del país. Por eso luce urgente eh, resolver ese conflicto para poder sumar, en lo que podamos sumar, esos recursos para la reconstrucción del país. Por eso digo que es importante y es urgente resolverlo. Ahora, por supuesto, eso implica
un conjunto de estrategias a desarrollar, porque si no, esa posible recuperación del Esequibo no va a resultar. Y ahí lo primero que yo creo que debemos entender es que esto es un problema de Estado. ¿Qué significa que es un problema de Estado? Que debe haber el concierto de los poderes constituidos y de los poderes por constituirse, de los poderes que tengan aspiraciones de constituirse, en el sentido de trazar una estrategia que pueda mantenerse en el tiempo, Profesor, independientemente de que haya cambio, perdón, Ali, para terminar la idea, independientemente de que haya cambio de gobierno en el país o no, esa estrategia debe mantenerse, lo cual quiere decir que debe ser acordada de antemano. Es un problema nacional. ¿En qué sentido? Compete a todos los habitantes del país. Ahí donde está el problema. Los habitantes del país somos conscientes de la necesidad de resolver esa controversia. Ahí está el asunto. Porque como tú bien lo explicabas en la introducción, dada la cantidad de angustiantes necesidades que acogotan al venezolano, el venezolano podría preguntarse si es perentorio en este momento recorrer esa senda de la recuperación del Esequibo. Y allí entonces hay un trabajo de comunicación política que es importante hacer, que no se ha hecho hasta el momento o se ha hecho insuficientemente hasta el momento, porque el énfasis se ha puesto, por ejemplo, en la, eh, los, los soportes jurídicos que tiene Venezuela para la reclamación. Pero no se ha puesto el énfasis en la importancia, en la necesidad y en la posibilidad real de recuperar ese territorio, de resolver esa controversia. Es decir, la comunicación política que debe hacerse en ese sentido no le ha explicado al venezolano cómo efectivamente eso puede hacerse, cómo eso puede hacerse de manera tangible, de manera viable, de manera que no resulte en un fiasco, que es una pregunta que se hacen todos los venezolanos. Pues. Entonces, hay cosas que hacer. El convertir eso en un asunto de Estado y el convertir eso en un asunto nacional. Lo cierto del caso que independientemente de que se entienda esto no que estoy diciendo, lo que hay que entender es que hay que cambiar el paradigma. Porque una cosa sí es evidente. Nosotros hemos llegado a esta situación en que estamos hoy en día, que es una situación bastante delicada, bastante comprometida en esa controversia, porque los mecanismos con que hemos afrontado la controversia no han sido lo realmente eficaces. Han demostrado que han sido no los adecuados para resolver el asunto. Y mientras sigamos pensando de la misma manera, mientras sigamos pensando que lo único que nos va a permitir resolver esa controversia es argumentar los antecedentes jurídicos, legales del asunto, o manifestar con altisonancia a través de las redes la disposición de recuperarlo, en esas frases que en cierto modo suenan patrioteras, eso no nos va a llevar a nada. Esto es un asunto de relaciones internacionales, es decir, de hacer política de verdad. Aquí hay que poner bien, los pies sobre la tierra, no es un asunto de diplomacia, es un asunto de relaciones internacionales de verdad, y los centros de pensamiento que estén en capacidad de abordar la resolución de ese tema, de trazar estrategias para abordar la resolución de ese tema, tienen que ser convocados y tienen que ponerse a trabajar bien. para avanzar en ese sentido. Profesor Luis Butó, es importante detenernos en ese punto. Esto es un asunto que debe ser atendido por la diplomacia, debe ser atendido además con la delicadeza que el asunto merece. Y la siguiente pregunta es la siguiente, valga la redundancia. Yo quisiera saber, y Venezuela quisiera saber, si hoy en día nosotros contamos con ese grupo de versados en el tema, con ese grupo de especialistas en el tema, con ese grupo de diplomáticos, de abogados, de profesionales necesarios
y capacitados para poder atender el asunto. Ya usted habló de la urgencia, usted habló de la necesidad, usted habló bueno, de que a pesar de las circunstancias debemos reclamar el Esequibo, de que no se trata de una conveniencia o no, se trata de una necesidad imperante. Pues yo le quiero preguntar, ¿contamos con el personal adecuado para eso? Hoy en día, ¿realmente el Estado está integrado por las personas adecuadas? Tiene la palabra, pero antes le quiero pedir que arrime un poco la cámara hacia su izquierda para verlo un poco mejor. ¿Así? Sí, está mucho mejor. Adelante. Gracias. Bueno, fíjate, el punto no es que mm, eh, los funcionarios del Estado sean los más capaces o no. Yo sé que eso es una discusión que le lleva mucho tiempo a la gente, si los que gobiernan son los más capaces o no. Al fin y al cabo, y en caso de ser un gobierno democrático llega porque la gente lo elige. Y al momento de elegirlo, le da la potestad de que designe a sus funcionarios y tendrá algunas motivaciones al respecto en ese sentido. Eso no es lo que voy a discutir. Lo que yo planteo es que el Estado debe tener la suficiente inteligencia, debe tener la suficiente audacia y debe tener, como lo hacen todos los estados serios, para convocar a las personas que independientemente de que formen o no parte de ese entramado institucional, sean los expertos en una determinada área. Si vas a enfrentar la pandemia, debes convocar a la gente que ha tratado el tema de las pandemias durante mucho tiempo. Obviamente, si vas a enfrentar el problema de Es la justamente lo que no está controversia por el pasando. Esequibo, debes convocar a la gente que ha demostrado, pero el punto está en entender que la tradición no es el aval para el conocimiento. Y aquí insisto en lo que dije anteriormente. Si algo ha quedado demostrado es, uno, que nos hemos equivocado en entender que este es un problema diplomático y no entender que es un problema de relaciones exteriores. Es decir, es un problema que se negocia, que se maneja, que se aborda más allá de lo que es visible a los ojos del público. Y que se maneja con un conjunto de estrategias que tiene que ver con la fortaleza y la voluntad con que tengas para para emprender una acción de este tipo, y con base en esa fortaleza y con base en esa voluntad, en la evaluación justa de esa fortaleza y de esa voluntad, entender lo que tienes que negociar y hasta dónde tienes que negociar. Y tres, asumir de nuevo que si ese equipo va a proponer salidas que estén asociadas con los mismos paradigmas que se han mantenido hasta ahora, eso no nos va a llevar a nada. Repito, el asunto, seguir insistiendo en alegatos jurídicos, en alegatos legales, no es lo que nos ha dado el mayor éxito o él no nos ha dado el éxito que esperamos. Te pongo un ejemplo. ¿De qué nos sirve a nosotros alegar que tenemos soporte jurídico para esa reclamación si al final de cuentas no tenemos aliados que nos acompañen en esa reclamación? Aliados internacionales. O sea, tú ves, la República Cooperativa de Guyana tiene una cantidad significativa de aliados en ese reclamo. Es decir, que le permiten ir a una instancia internacional y tener el soporte para dar la discusión. ¿Qué aliados tenemos nosotros? Totalmente. Ninguno. Así es. Y eso no lo hemos entendido. Hemos seguido repitiendo que en los documentos se dice que el territorio es venezolano, que desde 1800 y tanto el territorio es venezolano. No, eso no se va a dirimir de esa manera. Los aliados que ha tenido, por ejemplo, la revolución bolivariana, los aliados exteriores, tipo Brasil, tipo Cuba, Brasil en su momento, tipo Cuba, siempre han sido aliados de Guyana en la reclamación del Esequibo.
Y en la época de la Incluso, democracia liberal incluso los representativa organismos tampoco regionales de sumamos integración aliados. creados por el mismo Hugo Chávez en su momento. En los Así es. mismos Y en la organismos, cuando se democracia, tocaba el tema, así Venezuela es. salía con las tablas en la cabeza para hablar de forma coloquial. Así es. Y en la democracia liberal representativa tampoco sumamos esos aliados. ¿Cómo es posible que nosotros hayamos sido la principal fuente de abastecimiento segura, rápida, económica, por decirlo en términos del comercio internacional, de petróleo en el hemisferio occidental, abastecimiento de petróleo para los Estados Unidos, y nunca hayamos logrado atraer el apoyo de los Estados Unidos de manera definitiva, de manera contundente a nuestra causa en esa reclamación? No, hemos fallado. Hemos fallado. El paradigma con que hemos abordado el problema no ha sido el adecuado. Y mientras Pero lo importante, mantengamos profesor, ese paradigma, no vamos a resolver el asunto. lo importante es podemos enmendarlo. Estamos a tiempo de enmendarlo y es necesario enmendarlo en este momento. Bueno, es que no es que estemos a tiempo de enmendarlo. Ojo, es que tenemos la necesidad De de hacerlo. enmendarlo. ¿Por qué? Porque estamos discutiendo la nacionalidad, estamos discutiendo la territorialidad, estamos discutiendo el país. Repito, y hay que entender que la otra parte está en la misma situación. Nosotros estamos discutiendo 15% de nuestro territorio, con la posibilidad de lo que podríamos nosotros aprovechar en ese sentido. Y obviamente estamos sentados del otro lado de la mesa, está una república que ve en litigio 66% de su territorio. O sea, lo que está en juego no son canicas, lo que está en juego no son dulces, lo que está en juego es un problema muy, muy serio, que es fundamental para el futuro de nuestro país. Y por Así. eso, independientemente de que estemos retrasados o no, de que estemos o no en las mejores condiciones, tenemos que abordarlo. ¿Por qué? Porque es un principio de la planificación estratégica. Cuando nosotros hablamos de desarrollar una estrategia para enfrentar esa controversia, estamos hablando de planificación estratégica. Y no es solamente gente que sepa de historia, no es solamente gente que sepa de derecho, es gente que sepa de planificación estratégica. Y uno de los principios de la planificación estratégica es uno que es sumamente elemental. Los problemas de mañana, los problemas de hoy, perdón, van a ser los mismos problemas de mañana. Solo que mañana va a ser más difícil resolverlo. Ese problema va a estar en nuestro mañana. Solamente que en nuestro mañana va a ser más difícil resolverlo si no damos los pasos adecuados en Me el quedo con esa presente frase. Me para quedo con esa abordarlo. frase, profesor Butó. Agradecido con usted, el tiempo de verdad es corto en estas plataformas. Quiero agradecerle a usted su participación. Quiero agradecerle a la gente que nos está viendo a través de nuestro canal de YouTube, nuestras redes sociales, invitarlos a que sigan atentos porque vamos a seguir formando al país en estos temas y quedarme con esa frase, los problemas que no resolvamos hoy, mañana va a ser mucho más difícil resolverlos y definitivamente es algo que amerita urgencia, amerita darle la importancia necesaria y sobre todo tener en la mente que es nuestro, estar convencidos de que el Esequibo es nuestro para poder definitivamente recuperarlo. El rol de la población, el rol de la ciudadanía también es fundamental en este punto y debemos definitivamente efectivar a Venezuela. En Venezuela no se habla del Esequibo y tenemos que hacer que se hable del Esequibo. Esto es una necesidad imperante también, más allá de las reclamaciones que se vayan a hacer en su momento en las instancias necesarias. Agradecido con el profesor Butó. Recuerden que esto es la Fundación Venezuela Esequiba, interesada en formar a la población en este tema tan fundamental, tan indispensable y en donde se juega el 15% de nuestro territorio nacional. Será hasta una próxima entrega. Agradecidos con todos.